Análisis de las 48 selecciones que van a ir al Mundial. Número 18, Curazao. Y es un equipo que quizá no se espera nada de ellos y que la única opción es que den la sorpresa. Mucha gente ve el nombre y piensa que es una selección muy pequeña, pero la realidad es que Curazao lleva años construyendo su proyecto basado más que todo en jugadores formados en Países Bajos, por eso de pronto ven varios jugadores directamente de la Eredivisie, de Países Bajos, futbolistas que tienen experiencia europea, una identidad muy clara, pero digamos que es un caso parecido al que vimos en las eliminatorias, en los playoffs, el caso del equipo que salió contra Bolivia, ¿sí? Creo que es un caso parecido porque la mayoría era digamos, equipos europeos, pero que al final, tratando de armar un equipo al final de jugadores que tenían esa experiencia, no lograron hacer mucho, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan ahí en cuenta. Por otra parte, es un equipo que es su primera participación en un mundial, hay que tenerlo en cuenta. Es un debutante y em, digamos que es un equipo que preciso debuta y le toca contra un equipo, no, contra unos equipos bastante fuertes. Creo que es un grupo en el cual pues no podría esperar nada. El otro equipo que les decía que se parecía es el equipo de Surinam, que le pasó exactamente lo mismo, trajo muchos jugadores sobre todo de Países Bajos, pero no logró construir una selección. En este caso llevan años construyéndola, a diferencia de Surinam, que a lo último logró meter algún tipo de jugador. Está más o menos en el ranking FIFA entre el top 60-70. El técnico es Dick Advocat, ahorita vamos a hablar de él. Entonces, como les digo, primera participación, ahí lo ven en pantalla. Entonces, digamos que lo que consiga en este mundial, pues va a ser histórico. Durante décadas fue una selección secundaria dentro de la CONCACAF, creo que le sirvió que los tres anfitriones fueran de la CONCACAF para poder acceder, que incluso como clasificó, basados en orden táctico, experiencia europea y defensa sólida, en un grupo muy comprometido, ¿sí? Ahí digamos que en las eliminatorias tuvo que enfrentar a equipos incluso mundialistas, em, y que realmente fue la sorpresa porque eliminó a equipos como Honduras. Venía también en esa clasificación. Y creo que también lo más importante de este equipo es que logró es uno de los países, si no el más pequeño que va a estar en el Mundial. Logró meter a una selección muy chica a, al Mundial y jugando, digamos que partidos con un nivel alto para lo que se esperaba, porque al final del día tienen jugadores, no digo que de élite, pero sí jugadores que están en equipos de Europa. Entonces termina siendo, digamos que, una selección muy interesante. A ver, y a ver por qué resultados va a generar con ese equipo que tiene, ¿no? Como les decía, en las eliminatorias eliminó directamente al equipo de Jamaica, perdón, y de Trinidad y Tobago. No era Honduras, sino Jamaica y Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago que ha jugado mundiales, Jamaica que pues lo mandó a repechaje. Entonces, y aquí tuvo 12 puntos, ganó 3 y empató 3, para que lo tengamos ahí en cuenta de cómo clasificó. El técnico, 78 años, uno de los entrenadores más experimentados del mundial, dirigió entre otros a Países Bajos, Corea del Sur, Rusia, Bélgica, Escocia, Fenerbahce y Rangers. Así que su llegada elevó muchísimo el nivel competitivo de Curazao y creo que tiene la capacidad de poner a jugar este equipo bien y de quizá arañarle algún punto a alguno de los tres rivales, sobre todo Costa de Marfil o de pronto un Ecuador. Es un equipo bastante compacto. Su figura, Shonk, este jugador que es muy interesante porque ha tenido experiencia en la Premier League. Sí, él es exjugador del Manchester United. Entonces tiene esa capacidad. De hecho, lo vimos en un amistoso directamente con Escocia haciendo gol, pero sí viene del Manchester United. Y el jugador a ver que termina siendo Hansen, que va a ser un jugador, digamos que muy interesante, de los que hay que ver en esta selección. Lo que les digo,
va a ser muy complicado que veamos un jugador que de pronto brille por el tipo de grupo que le tocó, pero pues Hansen, 24 años, extremo derecho, Middlesbrough, formado en la cantera de Curazao, fue campeón sub-17 con Países Bajos, entonces miren de dónde viene también la descendencia y máximo goleador de ese mismo campeonato. ¿Sí? Entonces tiene bastantes fortalezas, puede jugar por ambas bandas, entonces va a ser un jugador muy desequilibrante en este equipo. Ya para hablar del resto de la convocatoria, sí vamos a hablar directamente de, de varios jugadores. Acá la historia también curiosa es que aquí vamos a tener dos hermanos, vamos a tener a Juninho Vacuna y también al otro jugador que se me olvida el nombre, Leandro Vacuna, que es el capitán. Son hermanos los dos y van a jugar los dos en Curazao. Juninho del Algueda, 28 años, hermano menor de Leandro, y probablemente el jugador con más calidad técnica de la selección. Entonces es uno de los jugadores a ver, volvió a ser protagonista pues en Arabia Saudita. También está Noslin, jugador muy interesante con pasado en la Lazio, aunque ya no es una promesa, pues es un jugador que está en su madurez, entonces tiene experiencia en Serie A. Tenemos también a Antonís del Moreirense, es un extremo muy rápido. Cuco Martina, que aunque no aparece en esta convocatoria, pues digamos que fue uno de los referentes del proyecto de Curazao. Está Van Eijima del Den Haag, central titular. Está Obispo del PSV, que es uno de los jugadores también interesantes por la calidad del equipo donde juega. Entonces digamos que en este equipo vamos a ver jugadores de segundo y tercer nivel, quizá de equipos de Países Bajos. No vamos a ver un Ajax, no vamos de pronto vamos a ver a Obispo del PSV, pero no tiene tanto ritmo en ese equipo. Jugadores de esos segundos, tercer línea de equipos de la Eredivisie, jugadores también de terceros, cuartos línea de equipos de Inglaterra, que seguramente y con la experiencia que tienen y el técnico, van a tener una selección muy compacta y creo que va a ser muy difícil que termine goleada, quizá, y de pronto le arañe algún punto de pronto a Ecuador o a Costa de Marfil. Tienen muy buena técnica individual, futbolistas formados en Europa. El portero llega que es Bodak, llega como favorito para iniciar el torneo, tiene una experiencia suficiente ahí, entonces creo que va a ser muy interesante. ¿Qué esperar de Curazao? Creo que no va a pasar de fase de grupos. Va, digamos que a competir, a aprender en este mundial porque es su primera participación. Apenas tienen 150.000 habitantes, entonces es increíble que una selección llegue con tan pocos habitantes. Entonces aquí les dejo el análisis de Curazao y realmente no es una selección que vaya a dominar ningún partido. Entonces vamos a ver. Obviamente en los encuentros pues le va a tocar primero con Alemania, duro, segundo con Ecuador, que ahí ya se pone también de pronto la posibilidad de arañar un punto y termina con Costa de Marfil. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, para este equipo, este es Curazao, y la formación que van a utilizar seguramente va a ser esta. Juega con un 4-3-3. Van a jugar los dos vacunas, los hermanos, en la mitad. Adelante Sean claramente y Locadía, que también es un jugador muy interesante. Obispo de central por la experiencia que tiene en el PSV. Y lo que les digo, un 4-3-3, seguramente se va a meter el volante central en la mitad de los dos centrales para hacer una línea de 5 y los dos vacunas van a estar de contención eh, a la defensiva. Entonces aquí les dejo este análisis de Curazao y síganos para ver los demás episodios de estas 48 selecciones que van al Mundial.